se han preguntado el valor que tienen los pueblos y las comunidades indígenas para la conservación de nuestra Amazonía, los desafíos y las amenazas que enfrentan? Hoy vamos a profundizar sobre este tema. Bienvenidos al Sonido de la Lluvia. Bienvenidos al Sonido de la Lluvia, un podcast de Piensa Verde, donde la naturaleza nos habla y cada gota de agua nos cuenta una historia. En esta temporada viajaremos al corazón de la Amazonía, el pulmón del planeta, un territorio de vida, misterio y resistencia. Expertos, influencers, periodistas, líderes de opinión, todos debatiendo sobre un mismo tema, porque entender la Amazonía es escuchar su sonido. Te invitamos a que sigas el podcast El Sonido de la Lluvia. Gracias por acompañarnos. Ya saben, si les gusta este podcast, este formato, compartan por favor con toda su audiencia y así llegamos a más personas. Para profundizar el tema del día de hoy, tenemos dos invitados súper queridos por la plataforma ambiental Piensa Verde. Tenemos al experto, claro que sí, con nosotros está el director técnico de conservación amazónica. Él es Marcos Terán. Marquitos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Valeria. Es un gusto estar acá y poder conversar sobre unos temas que quizás no son de mi completa experticia, pero sí tengo un largo tiempo de relacionamiento con pueblos indígenas. Tienes, Lario nos estaba contando detrás de cámaras cuántos años él tiene de experiencia con los pueblos indígenas y este tipo de temas, ¿no? Pero bueno, también nos acompaña para profundizar esta charla Melanie Aramayo. Ella es periodista y creadora de contenidos. Mel, gran amiga mía, gracias por acompañarnos. Gracias de verdad a toda la producción, Vale, a la invitación, porque es sumamente importante el poder apoyar estos podcasts. A mí me parece genial esta idea y hacerme parte de todo este movimiento. Para mí es algo increíble, así que muchísimas gracias, porque voy a aprovechar también la presencia de Marquito acá para sacar todo el conocimiento que yo pueda y así charlamos un poquito. Gracias. Exacto. Y ya vamos rompiendo el hielo, ¿no? Ya Marquitos, Mel, por favor. Somos amigos. Vale. Somos amigos, claro que sí. Bueno, chicos, a mí me gusta empezar esta dinámica y empezar este podcast siempre preguntando qué es lo primero que les viene a la cabeza, al pensamiento, cuando hablamos del tema, ¿no? Cuando hablamos escuchamos en realidad pueblos indígenas. Marquitos, ¿qué es lo primero que piensas? Bueno, siempre se me viene un tema, una imagen de una simbiosis del bosque y los pueblos indígenas son parte de ese ecosistema, ¿no? Uno tiende a separar siempre el lado humano de la parte de la naturaleza, pero somos parte de ellos, ¿no? Y un ejemplo claro de esto es los pueblos indígenas que han vivido durante muchos años, toda su historia, aprovechando los recursos, siendo parte de la naturaleza de una forma sostenible, ¿no? Exacto, de una forma sostenible, importantísimo eso. Y Mel, tú nos contabas que tu suegra también conoce del tema. Sí, de hecho ha hecho conciliaciones, ha hecho trabajos muy importantes, tiene muchos reconocimientos con el tema de los pueblos indígenas. Me gustaría que un día la inviten para que les cuente. Ella por favor. Es increíble la cantidad de historias que me ha contado y en lo personal me produce mucha curiosidad el hecho de la medicina, por ejemplo, ¿no es cierto? De cómo funciona el sistema agrícola, que es muy interesante porque, bueno, a diferencia de Marquito, yo he leído, ¿no es cierto? No he estado tan de cerca, pero me parece súper importante el aprender de ellos, ¿no es cierto? Cómo cuidar el ecosistema y cómo llevan esta relación con la naturaleza, que es algo tan espiritual y tan sagrado para ellos que creo que deberíamos aprender por lo menos un 5% de todo lo que nos pueden enseñar. Exactamente. Nos enseñan y cómo coexisten estas comunidades indígenas con el bosque, con la naturaleza. ¿Cómo podemos profundizar sobre este tema, Marquitos? Bueno, es justamente lo que estábamos hablando antes de empezar, ¿no? O sea, cuando uno ve estos pueblos, y como decíamos, hace 30 años, mi primer contacto con los pueblos indígenas, yo era bastante joven, y me fui de voluntario a vivir con un pueblo indígena. ¿Y cómo decidiste? Locuras de la juventud, ¿no? Se podría decir, pero ese rato uno piensa, he pasado un año trabajando con niños en un pueblo indígena chiquitano. Qué lindo. Y vinculado también al tema de cómo aprovechaban su territorio, las luchas de ese momento por territorio, estamos hablando del 95. Entonces estaba tratando de constituir un territorio indígena allá en Santa Cruz. Y bueno, y ahí aprendí mucho de qué es convivir con la naturaleza, ¿no? Claro. O sea, de estar yendo al bosque, ver esas cosas, y es ahí donde despierta realmente mi interés por la biología, ¿no? O sea,
entender cómo funciona eso y cómo el humano en pueblos indígenas vive en armonía con eso. Entonces, al regresar, traté de plasmar eso en mis estudios, de entrar a... ¿Eres biólogo? Soy biólogo de profesión, he trabajado mucho con pueblos indígenas, pues, el tema de investigación de la biodiversidad también con ellos. Qué lindo. Años después he estado en el norte de La Paz, muchos años trabajando con otros pueblos indígenas, y el patrón es el mismo. ¿Sí? La diferencia es quizás la territorialidad. Ya. Todos tienen una fuerte raíz hacia su territorio por razones de aprovechamiento de sus recursos, temas culturales, pero tienen ese vínculo bien marcado. Bien marcado. Entonces, creo que eso es bien importante para tratar de abordar cómo conviven ellos con la naturaleza y cuál es su vínculo. Para mí es una sola cosa, pero es importante verlo también en toda la dimensión y cómo son percibidos por gente de ciudades, ¿no? A veces no se conoce todo eso, ¿no? Exacto. Y es importante difundir esto, ¿no? Para eso tenemos este tipo de espacios, podcast. Nosotros con Piensa Verde somos queremos educar mucho, concientizar y llegar a un público, lo que les decía antes, de una manera fácil, ¿no? Que sea entendible para la gente citadina, como somos nosotros. Mel, tú, tal vez a lo que te ha contado tu suegra, no sé si conoces tal vez la Amazonía, ¿tú podrías contarnos alguna experiencia? No he tenido la oportunidad, pero como les digo, sí he leído mucho sobre esto, porque uno, como dices, piensa que lo sabe todo, cada persona piensa que es todóloga, ¿no? Entonces, nosotros como citadinos estamos como en una especie de burbuja muchas veces, porque no tenemos esta oportunidad de conocer, de salir o, bueno, como decía, tener esta especie de podcast y que la gente se pueda enterar, así que compartir este material es importante. Porque imagino, y me gustaría preguntarle también a Marquito, que ha estado cerca, que me llama mucho la atención, les decía, el sistema agrícola que ellos manejan, porque ellos están preparados, ¿no es cierto?, con todo lo que significa sus alimentos. Por ejemplo, he leído un poco, y no sé si has tenido la oportunidad de verlo, el tema de que hacen como una especie de terrazas, esto para evitar la erosión del suelo, por si hay algún cambio climático o algo así, o tienen también como verdaderos flotantes para evitar las inundaciones. Entonces, cuando tú revisas y ves, dices, qué interesante, cómo nosotros muchas veces sufrimos por sequía, por inundaciones, ahora que toda la madre naturaleza está tan lastimada, tenemos un sol muy agresivo, tenemos lluvias que están muy fuertes, estamos viendo cosas realmente impactantes, ¿no?, que no veíamos hace muchos años. Entonces, el aprender y el decir, el extraer, cómo ellos han logrado todo esto. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver allá, Marquitos, este sistema? Sí, o sea, mucho depende también de qué ecosistema estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de pueblos indígenas, también empezamos a simplificar como si fuesen uno solo, ¿no? Claro, en Bolivia tenemos 36, ¿no? 2 en tierras altas y 34 en tierras bajas. Tierras bajas entre comillas, ¿no? Porque también es un gradiente muy grande y donde las alternativas y estrategias que lleva cada pueblo se han ido adaptando a eso con la historia. El tema de los bosques montanos, donde hay varios pueblos, usan ese tipo de instrumentos que son aprendizajes para retener el agua, evitar que se lleve los cultivos. Hay que pensar también que los cultivos de ciertos productos han entrado mucho después, ¿no? Tenían aprovechamiento de especies nativas, ¿no? Claro. En la parte alta, papas, el yuca, otras especies que están en tierras bajas, y otros han tenido que lidiar con el tema de inundaciones durante mucho tiempo, en la parte del Beni, por ejemplo. Los pueblos amazónicos como tal, en el norte de La Paz, Pando y el norte del Beni, están muy adaptados al tema de pesca, ¿no? Entonces, claro, la pesca es parte fundamental de su alimentación, en general de casi todos los pueblos, ¿no? Entonces, a veces uno piensa que el aprovechamiento, la cacería de estos pueblos realmente tiene una afectación a la naturaleza, pero si son parte, se extrae de forma sostenible y en equilibrio, ¿no? Se han buscado ese tipo de emprendimientos y aprovechamientos, y creo que es la riqueza cultural de cada pueblo, ¿no? Eso es lo que pueden llevar al resto de las ciudades para que aprendamos a manejar nuestro ambiente. Totalmente. Bueno, y hablando, es lindo que estemos hablando ahorita de pueblos indígenas, como decías, son comunidades, lo vemos como uno, pero son tantos, ¿no? Hay tantos. Y así también hemos interactuado con como les decía, con las personas en las redes sociales, con nuestros seguidores, y hemos lanzado unas preguntas ahí en nuestras redes. A ver, vamos a ver la primera pregunta de esta tarde para que podamos debatir entre todos. La vemos en pantalla, por favor. Ahí está. Miren, tenemos la pregunta que dice, ¿en qué se caracteriza la población indígena de la región amazónica? Esta pregunta es súper, súper linda. Ahí está, tenemos las opciones. Tenemos la A, en diversidad cultural, la B, diversidad lingüística, C, diversidad territorial, o D, todas las anteriores.
Mel, ¿qué piensas tú? Ay. ¿En qué se caracteriza la población? Ay, oye, amazónica. me siento como en examen. Marquito, soplame. La A, la B, la D. La de todas las anteriores. La de todas las anteriores. Bueno, entonces la respuesta de Mel, vamos a ver por favor, ¿por qué respuesta has inclinado más? Uy. Ahí está, la D. Todas las anteriores, 75% respondido y efectivamente de todas las anteriores. Okay. Son características muy, muy lindas. Marquitos, ¿qué podemos decir sobre esto? No, definitivamente concuerdo, porque son varias dimensiones de lo que es una cultura, ¿no? Un Totalmente. pueblo. Obviamente uno se siente más atraído a la territorialidad porque es donde te define. Eres un pueblo que está basado en este lugar, ¿no? O sea, en este ecosistema, ahora con división administrativa que tenemos en este departamento, en este municipio quizás. Entonces, eso te da el primer acercamiento a ese pueblo indígena, pero también hay que olvidar la parte cultural, la parte lingüística, tienen sus idiomas y cómo se interrelacionan entre ellos, ¿no? O sea, uno dice también, hay pueblos muy vinculados por lenguaje, ¿no? Raíces lingüísticas, y cómo aprovechan el espacio y de ahí se diferencian. Entonces yo creo que es clave también todas las respuestas ahí. Bien, todas las anteriores, todas estaban correctas. Es momento de agradecer por favor a Laboratorios Bagó. Muchísimas gracias Laboratorios Bagó por apoyar este podcast. Gracias a ellos estamos al aire y por supuesto a todos los socios que conforman la plataforma ambiental Piensa Verde. Estamos felices con este proyecto, así que bueno, vamos a seguir más adelante. Después de esta temporada vamos a ver si hay más capítulos. Oh, tiene que haber, por favor. Bueno, vamos con... Yo tengo una pregunta para Marcos, que es, lo hacemos entre todo el equipo de Piensa Verde, ¿no? Todos lanzan así preguntas, decimos cuál, porque siempre nos quedamos con mucho material. Pero bueno, esta es una de las importantes, Marquitos. ¿Qué lecciones podemos aprender de los pueblos indígenas bolivianos sobre la coexistencia armónica con la naturaleza? Ya habíamos hablado un poquito antes, pero ¿qué lecciones nos puede dejar? Bueno, creo que hay que verlo desde un punto de vista más pragmático, ¿no? O sea, los pueblos indígenas aprovechan sus recursos naturales. Eso significa que aprovechan su entorno, ¿no? O sea, aprovechan todo lo que tienen de una forma bien equilibrada, ¿no? Entonces aprovechan sus ríos para pesca, aprovechan la fauna para obtener proteína animal, recolectan frutos, depende. En la parte amazónica está castaña, azaí. Eso quería profundizar. En otros lugares recolectan otro tipo de frutos, aprovechan otras cosas, incluso ahora para venderlos como una fuente de ingreso. Pero entonces lo ven más como parte de su entorno, ¿no? Entonces es un aprovechamiento integral. Yo creo que eso es fundamental. O sea, no le dan un peso como tal a algunas cosas específicas, a la parte comercial, como es la tendencia en ciudades. Queremos juntar más recursos monetarios. Ahora están siendo influidos por eso, pero antes era un tema de intercambio, ¿no? O sea, yo tengo carne, tú tienes yuca y veremos si sobrevivimos en comunidad. Entonces yo creo que eso también, ese sentimiento de comunidad es importante, ¿no? Como parte de un ecosistema, haciendo uso integral de todo, ¿no? Perfecto. Y yo quiero preguntar, a ver, Mel, tú, citadina. Total. No, y no es que, bueno, así me tocó, pero sabes que a mí me gusta mucho viajar, caminar, como estar en la naturaleza, me parece hermoso. No he tenido la oportunidad, ¿no? Debe ser increíble conocer, porque hay un mundo tan grande afuera, ¿no? Claro. Y de verdad es que a veces uno piensa y dice, ¿será que de repente estos pueblos indígenas, estas comunidades están protegidas o están en peligro por todas las situaciones que conllevan, ¿no es cierto? El hecho de los incendios y demás. No sé si hay alguna especie de protección para las comunidades. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, protección específica para eso no. O sea, hay un reconocimiento sobre su territorialidad, ¿no? Las tierras indígenas, lo que son tiox ahora que se llaman, es muy técnico, pero es un territorio destinado a los... Tiox, Marcos. Es lo que se define en la Constitución como territorio indígena originario campesino, ¿no? Entonces es un territorio designado para eso, que respeta su distribución ancestral, cultural y el uso de su territorio. Pero sigue siendo una imposición más o menos administrativa nacional, ¿no? Porque hay pueblos que son nómadas. Claro. Entonces pueden moverse de aquí a allá. Entonces, ¿cómo define su territorio, no? Entonces es todo. Y hay una interacción con otros pueblos también. Entonces hay varias normativas internacionales que el país firma también para proteger a estos pueblos, ¿no? Pero la principal, que creo que es lo que a todos nos llama la atención, es respetar su territorialidad, ¿no? Entonces, es su territorio, manejan sus propias normas reconocidas por el Estado boliviano, entonces sus poderes de selección son
usualmente más horizontales en tierras bajas, ¿no? O sea, las decisiones se toman en cabildos consensuados, Claro. tienen sus grupos. Entonces es una forma de la que también es interesante aprender. Claro. Tal vez no son tan rápidos en tomar una decisión, pero son muy sólidos cuando todos están de acuerdo en esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que también por eso hace muchos años, o esos años que empecé, también estaba toda esta marcha del territorio y la dignidad, ¿no? Es que varios pueblos se han puesto de acuerdo para venir a hacer esta queja, reclamar por sus derechos y su territorio, ¿no? Perfecto. Porque, bueno, la tala de árboles también, ¿no? Claro, deforestación, incendios forestales, mucha, hay tantas amenazas, ¿no?, para nuestra Amazonía. Yo quiero preguntar, estamos bombardeando con preguntas. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar al experto. Marquitos, como Conservación Amazónica, ¿qué iniciativas ustedes están tomando para difundir esta temática? Bueno, nosotros trabajamos en un paisaje bastante grande en el país, justamente entre los departamentos de Beni, La Paz y Pando. Ya. En este lugar estamos vinculados a más de 20 pueblos indígenas, ¿no? Hay muchos que están ahí, entonces tratamos de tomar estrategias de acuerdo a la naturaleza de cada pueblo. Lo que te decía, Mel, es si es que trabajan o viven más en un tipo de ecosistema, entonces sus decisiones y las estrategias son diferentes al que está más vinculado a los ríos, ¿no? Yeah. Entonces buscamos ese tipo de vínculo y lo que hacemos es tratar de encontrar esa armonización entre lo que es conservación, pero entre las diferentes miradas de desarrollo, porque tú puedes tener una mirada de desarrollo, yo tengo otra, Mel tiene otra, y según los que nos también tienen otra. Entonces tratar de armonizar eso, ¿no? Y muchas veces es encontrar ese recurso que es un pivote de conservación y desarrollo. Por ejemplo, en el norte trabajamos mucho con los pueblos Tacana, del norte de Paz, Tacana 2, durante muchos años, yo casi 20 años trabajando con ellos, y tienen mucho vínculo con la castaña, en el norte de La Paz. Entonces, toda su estructura está vinculada a eso. No es una fotografía su territorio, porque con época de lluvias y época seca usan de forma diferente el territorio. Wow. En época de lluvias es donde se recolecta la castaña y aprovechan casi todo su territorio. En época seca, entonces buscan ciertos lugares. Y eso hay que tenerlo muy claro, eso es buscar eso. Es una estrategia completamente diferente para trabajar con otro pueblo al sur del Beni, por ejemplo, hay otros recursos. Entonces yo creo que es buscar esos vínculos para poder conservar lo que es nuestra misión. Conservar el bosque, pero aprovechándolo sosteniblemente, ¿no? Claro, conservación amazónica. Si no nos siguen en redes sociales, ya lo dije antes, pero bueno, vayan a seguir a Conservación Amazónica. Tienen lindísimo material, tienen infografías súper lindas que podemos difundirlas, Mel. Nosotras también como periodistas, ya me estoy... un grupo de periodistas. Trabajaba algún momento de eso. Pero bueno, tienen cámaras trampa. Tenemos. Todos los viernes tienen viernes escondido de cámara trampa, algo así, ¿no? Viernes de cámara escondida, algo así, que todos los viernes sacan ese tipo de material. Sí, es parte de eso. ¿Cómo podemos aprovechar este vínculo? Entonces, promovemos alternativas de aprovechamiento de recursos naturales, de otro tipo de emprendimientos, y vemos si son compatibles con la biodiversidad, ¿no? Entonces, buscamos indicadores, ¿no? Vemos si es que encontramos una distribución de especies interesantes, que el humano está aprovechando sus recursos de forma sostenible y sin interrumpir los ciclos de la biodiversidad de la naturaleza ahí, ¿no? Genial. Entonces, tenemos más de 17,000 videos de animales, de vida silvestre, otro tanto de fotografías. Y cada viernes sacamos uno, pero también sacamos muchas y cosas. Todo tipo de especies. Eso hablábamos con Luchito en el anterior capítulo y lo sigo repitiendo porque eso es muy lindo material. Así que me vas a compartir todos los viernes. Sí, de hecho que sí. Y es bueno que la gente sepa, ¿no?, el poder compartir todo esto. Y claro, o sea, imagínate todo lo que nos pudiera contar, ¿no es cierto, Marquito? Claro. De todas las experiencias, todo lo que uno puede vivir allá. El tema también me llama mucho la atención, el tema de la alimentación, cómo ellos manejan el tema de la alimentación, porque no pueden ir a la tienda a comprar pan, ¿me entiendes? Como nosotros estamos acostumbrados. Mi suegra me contó un poco de eso, ¿no? El hecho también de cómo respetan a la naturaleza, a los ancestros, la manera en que son tan respetuosos ellos de su cultura, cómo aman y le dan valor, como decías, aprovechando absolutamente todos los recursos que tienen. Muchas veces aquí uno se está cepillando los dientes y deja el agua correr. Y es algo que nosotros, pero no pasa nada. En cambio, pues hay personas realmente en las comunidades y demás que respetan tanto y valoran tanto, que cuidan realmente todo lo que tienen, ¿no es cierto? Todos los recursos naturales que hay.
así es, completamente de acuerdo. Es como ves el territorio, ¿no? O sea, hay pueblos que dividen un área de su territorio para tema cultural, sagrado. Ya. No entran ahí, porque incluso algunos pueblos dicen el origen de nuestra cultura está ahí, es un lugar sagrado. Pero eso es diferente para alguien que quiera aprovechar los recursos de forma ilegal, por ejemplo, deforestar. Claro. Son lugares donde obviamente están bien resguardados, hay árboles de todo tipo y hay amenazas directas, ¿no? Hay otros pueblos que aprovechan todos los recursos en todo su territorio o los van fraccionando. Entonces yo creo que es bien interesante ver cada pueblo, porque cada uno tiene una estrategia y se han adaptado durante cientos de años a vivir en esos territorios, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta, creo que va por este lado. La siguiente pregunta, por favor, de las redes sociales, a ver cómo hemos interactuado con nuestros seguidores. Vamos a verla. Ahí está. ¿Cuál es una de las principales amenazas para las comunidades indígenas en Bolivia? Vamos a ver, ahí tenemos A, la minería, la B, la agroindustria o C, la agricultura. ¿Cuál sería una de las principales amenazas? Mel, ¿has escuchado algo sobre esto? Tal vez. ¿Piensas que la minería? Pienso que la minería. A ver, veremos por favor respuestas, cómo han interactuado. Ahí está, el 78% es inclinado por la minería y efectivamente, ¿cómo está amenazando la minería nuestra Amazonía, Marcos? Bueno, hay que ver también, yo también tengo sentimientos encontrados en eso, porque depende mucho en qué lugar está el pueblo indígena, ¿no? En la Amazonía hay lugares que están con mucha más presión minera, obviamente ellos están siendo más amenazados que otro pueblo. Hay otros pueblos que están localizados donde la frontera agropecuaria se está expandiendo, obviamente es una amenaza más importante para ellos. Yo creo que no necesariamente hay una sola respuesta para todos, pero si hablamos de impactos, hay que preguntarle a cada pueblo, ¿no? O sea, cada pueblo, ¿cómo te amenaza la minería? Por ejemplo, para un pueblo de Ceja, que su 80% de su alimentación son pesca. Y el pescado contaminado, claro. Pescado contaminado, obviamente, es una amenaza mayor y muchos otros pueblos vinculados a ellos. Pero algunos que sí se dedican a hacer cultivos, que están aprovechando los márgenes del bosque, entonces la expansión de la frontera agropecuaria sí es una amenaza también fundamental. Wow. Yo creo que hay que ver cuál, por eso tenemos tantos pueblos que tendríamos que ir ¿Cuántos más o viendo. menos, aproximadamente? Bueno, reconocidos como pueblos en naciones son 36, ¿no? En todo el país. Así nos decías hace un momento, 36 pueblos indígenas. Perú, por ejemplo, comparte muchos de nuestros pueblos, pero los divide en otro tipo de categorización. Entonces aparece un pueblo que tiene subnaciones, subpueblos, y ahí a mí ya habría que preguntarle a los sociólogos, antropólogos, pero totalmente. hay un montón de cosas. Pero sí somos un país rico en biodiversidad, pero también en cultura, ¿no? Y pueblos indígenas muestra eso. Sí. Y vamos a tener un episodio, tenemos un invitado que ha convivido con el pueblo Chimán. Manuel Sewane va a estar con nosotros, ya no sé si era bueno decirlo o no, pero va a estar con nosotros. Ha hecho un documental que se llama Pariente Chimán, ha vivido con ellos, les ha dado cámaras a ellos, entonces tiene la vivencia. Les recomiendo el documental y este capítulo va a estar. Señores, por favor, síganos en las redes sociales. Pero bueno, vamos a continuar con el tema de los pueblos indígenas y el valor que tienen, ¿no? Bueno, ya me están diciendo, hay conclusiones y todo. A ver, ¿alguna vivencia? Marquitos, yo quiero que nos cuentes a nosotros ¿alguna experiencia, vivencia que hayas tenido que te haya marcado? Que digas, Dios mío, ¿cómo me ha pasado esto? Ya se ríe porque tiene una buena. Bueno, muchas, ¿no? Pero tengo una en particular, justamente cuando estaba en Santa Cruz, vivía en San Javier, con este pueblo chiquitano, en un internado con niños, desde 5 años y el mayor tenía 20, o sea, era mucho mayor que yo, y teníamos que sacarlos, que aprueben el año, ¿no? Ya. El primer, y yo acababa de salir de colegio, entonces tener así 40 niños que tenían que estudiar, o sea, la presionaba mucho, ¿no? Y llega la primera libreta y todos aplazados. Entonces era una crisis ahí, ¿y ahora qué hacemos? Y venían los padres, o sea, venían los encargados del programa, de decir, ¿qué pasa? Y todo esto. Claro. Pero venían los padres y nos decían, veían el número de la nota, o sea, estaba aplazado por poquito, decía, sí, casi lo logra. Pero, claro, y te pones en contexto, nunca habían tenido esa oportunidad de estudiar. Entonces, cualquier nota que sacaban era una ganancia para ellos. Totalmente, qué interesante. Entonces, uno lo ve así como yo estaba así, ¿qué hago? Que tengo que aprender a enseñar. Pero después,
aprendí de eso, ¿no? Entonces vimos, bueno, darles, impulsarlos desde ese punto de vista. O sea, se puede, da tu mejor esfuerzo y vamos a salir adelante. Y a partir de eso es que fuimos recorriendo por las comunidades, aprendiendo a manejar moto, pero no sabía manejar moto en esas épocas. Y ahora eres capísimo. No me defiendo, no sé si capísimo, pero íbamos en eso con los niños a entregar las libretas para ver la alegría que tenían los padres, ¿no? De recibir esa nota, de recibir esas cosas y de realmente cómo uno aprecia lo que no tiene de forma diferente a lo que estás acostumbrado, ¿no? No, imagínate nosotras en el colegio. Yo no quería que llegue mi libreta. Claro que estamos acostumbrados, ¿no? Desde pequeñitos tienes una idea, pero realmente cuando ves el mundo que tienes alrededor y fuera, valoras, como dicen, esa es la palabra, valorar en realidad, cómo tienen el alcance y se pueden alegrar por ese tipo de cosas que uno le... claro, si lo piensa lógicamente en esta mente que nosotros tenemos, en la que hemos crecido, pues dices, es algo más de qué aprender, ¿no? Qué lindo. Totalmente. Mel, a ver, y contanos tú, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a conocer la Amazonía? Ay, no sé, estoy en planes, pero ya sabes que el trabajo... Pero tengo una experiencia que me contó mi suegra, o sea, experiencia ajena, sí, que estuvo, no me acuerdo en qué comunidad, porque ya tiene tantas historias que me olvidé el nombre del lugar donde ella estuvo. Y bueno, le dieron como el lugar para poder dormir en la cabañita, ¿no es cierto? Ya. Y bueno, pues ella se quedó dormidita ahí y sentía ella en la noche, me dice, de que como que movían como la camita, ¿no? Así como que la movían. Oh. Entonces, ella estaba tan cansada por el viaje, ¿no es cierto? Había llegado recién. Entonces, ya cuando fueron a desayunar en la mañana tempranito, se reunían todos y dijo, sí, tuve ¿cómo durmió? Le preguntaron, ¿no? Doctorita, ¿cómo durmió? Tuve como un sueño raro, como que sentí que me movían. Y se miraban entre todos y reían, ¿no? Ay, Dios mío. Había una sola persona que hablaba, o sea, todos hablaban guaraní, si no me equivoco, no recuerdo. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, no, ¿por qué se están riendo? Pasa que fue el abuelo, le dice el abuelo que le gusta jugar. ¿Cuál abuelo? Entonces, cuando fue a ver como la camita que tenía, ¿no? Debajo había un hueco. Y el abuelo estaba ahí, o sea, entierran sus muertos ahí debajo, ¿me entiendes? El abuelo fallecido estaba ahí, o sea, había un hueco, una fosa, y estaba el abuelo, el ancestro de hace cuántos años, ahí. Yeah. Ella estaba durmiendo encima. Y era juguetón y la molesta. Claro, y allá entonces decían, el abuelo le gusta jugar. Entonces, como que, son experiencias que tú dices... ¿Cómo? Claro. No, ella. Entonces pidió que movieran la cama, por favor, que no quería dormir más allá. Pero se reían y decían, no, pues son cosas que, bueno, pasan. Ellos tienen sus tradiciones, sus creencias y lo respetan mucho, ¿no? Y es así. Tienen sus muertos ahí debajo de las camas, muchas veces. Increíble. ¿Cómo? Todo lo que podemos aprender, ¿no? De las comunidades indígenas. Nosotros que fuimos el año pasado justamente con Piensa Verde a conocer una comunidad en Ruca Ruca, conocer a los lucachitos famosos, los bonitos lucachi. Por Dios, yo veía a los niños, cómo las empanadas de arroz, cómo conviven entre ellos, y realmente era así. Y me dijeron, vale, por favor, los niños y los perritos, con cuidado. Así yo, ok, con cuidado. Pero yo era pues jugando, así, Mel me conoce, cómo amo a los niños, cómo juego con ellos. No saben, yo me divertía tanto con ellos, con las comunidades. Y después, bueno, al conocer a los lucachis, obviamente ya fue otra sensación, ¿no? Que en otro capítulo se los voy a contar. Pero bueno, es muy lindo, son experiencias que realmente te llenan, ¿no? A veces nosotros estando trabajando aquí en la ciudad, y Marcos puede dar fe, Natita también, que es de Conservación Amazónica, es comunicadora de Conservación Amazónica, vio cómo nos cuesta el trabajo en el escritorio, en la computadora. Realmente estamos así saturadas, pero cuando tú vas y ves que el proyecto se está realizando, ves que el proyecto está en curso, dices, wow, para esto trabajo. Así, sí, yo no podía, yo soy una llorona del mal, pero veía a las mujeres, me acuerdo, en una comunidad, y así que ellas mismas ya sabían escribir, ya sabían, no, que yo lloraba con ellas y decía, por esto trabajo, ¿no? Para difundir este tema, este tipo de temáticas. Así que, qué bueno. Ay, estamos llegando al final. Pero va a haber muchos capítulos, podemos venir. Podemos volver. Varios temas que podemos discutir. Exacto, claro, varios temas que podemos discutir. Marquitos, un mensaje final, por favor, que quieras dar a todos. Mel también, vaya pensando. Marquitos.
Bueno, cuando hablamos siempre de pueblos indígenas y naturaleza, es lo que vuelvo al principio, no separarlos, ¿no? Son una parte integral. No podemos concebir naturaleza separada de los pueblos indígenas y viceversa. Entonces yo creo que cuando hablamos de conservar nuestro medio ambiente, estamos realmente luchando no solamente por la biodiversidad, sino también por los derechos de estos pueblos indígenas, ¿no? Entonces vale la pena tomar conciencia de que es una lucha que nos involucra a todos y que necesariamente tenemos que ser conscientes y conocer mejor nuestro país en cuanto a estas culturas, ¿no? Totalmente. Conocer primero lo nuestro. Exacto. Mel. Bueno, y ahora que nosotros, bueno, yo pienso que, como decía, hace 30 años Marco va conociendo y ha tenido este primer contacto, obviamente era mucho más difícil todo. Claro. ¿No es cierto? Ahora que tenemos la tecnología y somos tan citadinos nosotros, y estábamos con el celular todo el rato, el TikTok, tantas cosas, deberíamos aprovechar mucho la facilidad que tenemos ahora para poder investigar, para poder revisar. Tenemos acá el material también que nos brindan. Entonces me parece muy importante que se dedique un tiempo como familia, nosotros ya como padres, como hermanos mayores, como tíos, podemos darnos un tiempito y sacar un poco tal vez el contenido de ocio, ¿no es cierto? Que muchas veces todos consumimos, no digo que no, pero y tomar unos 10 minutitos diarios, 15, enseñarles a nuestros hijos desde poder jugar, ¿no es cierto? Desde conocer a los animales. Nuestras propias especies. Exacto, más allá, porque uno muchas veces dice, yo quiero ir a tal lugar, al zoológico de tal lugar, y no vemos lo bello. Tristemente, la gente de afuera es la que más, ¿no es cierto?, tiene esa conexión con nuestra cultura. Que vienen, se enamoran de Bolivia, se enamoran de nuestra cultura y lo promocionan, como dices, y lo viven y lo muestran. Son más orgullosamente bolivianos que muchos de nosotros. Así que hay que aprender, creo, mucho eso, a utilizar a nuestro favor la tecnología de nuestros hijos y de algún modo estar a tiempo de poder frenar tantas cosas que están sucediendo y de proteger, ¿no? De hacer algo nosotros desde donde estamos. Se puede. Compartiendo esto podemos, compartiendo estos contenidos. Ya estás haciendo algo, ¿no? Exacto. Desde donde estás. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Marquito, Mel, gracias. Gracias a todos ustedes, igual por seguirnos en el podcast. Claro que sí, agradecer a Laboratorios Bagó, gracias a ustedes, estamos al aire, y a los socios que conforman la plataforma ambiental Piensa Verde. No se pierdan el próximo capítulo, a ver con quién estaremos aquí en el set. Gracias y hasta la próxima. Chao.